Hermano Hermanito, Eduardo, Dios te bendiga. igualmente. Hermano Iván, Aquí estamos nuevamente. nuevamente acá en el foro, ¿eh? Ajá, Hacía tiempo. correcto, sí señor. Seguimos entonces con este trabajo tan tremendo, tan impresionante de la justicia de los siglos, ¿no? Israel, la iglesia del nuevo pacto en el plan de Dios de las edades. Una interpretación cristiana de la historia universal. Vamos a iniciar en esta oportunidad en la página 462. Ahí usted está empezando con el numeral C, hablando de el establecimiento del reino, ¿no? Entonces, si el Señor lo permite, primero oramos, primero oración para empezar ahí. Padre Celestial, en este momento te agradecemos la oportunidad de estar aquí presentes, de poder llegar a través de este medio hasta un público más amplio. Bendice a aquellos hermanos y hermanas que estarán escuchándonos y que estarán después siguiéndonos a través del internet. También te pedimos que bendiga la exposición que aquí hagamos y que esto sea para edificar y profundizar en las cosas del reino. Gracias por tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Todo lo ponemos en tus manos para que tú lo bendigas y tú nos guíes conforme a lo que tú quieres que nosotros entendamos en tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para iniciar, quisiera hacer referencia en la página 462, usted comienza diciendo sobre que el reino de Cristo ya está presente. Es una realidad evidente que el pueblo de Dios no es un reino perfecto, pero es uno que progresa hacia la perfección. Así mismo. Sí. Así que, mi hermano. Sí. Bueno, cuando nosotros estudiamos los evangelios, nosotros vemos que dice que el reino de los cielos se ha acercado. Esa era también la prédica de Juan, que fue el precursor. Sí, señor. Y fue la prédica del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. De hecho, lo que está diciendo, el reino de los cielos está presente ya entre ustedes. Eso tiene que ver mucho también con la mentalidad judaica de lo que ellos entendían como reino, aunque el Señor no les da a ellos esa interpretación, sino que ellos llegaron a entenderla en base al contexto del mundo en que ellos vivían. Se pensaba en un reino como algo material, como algo físico, en el cual un soberano tenía el poder y controlaba una cantidad de ciudadanos o incluso de otras personas de diferentes países. Por ejemplo, la mentalidad, lo que tenían los judíos y los israelitas a mano para entender lo que era un reino era Egipto, Babilonia, Roma, en el momento que estaba Jesús en la tierra. Territorial, ¿no? Era algo territorial, algo en el cual el reino, el poder pertenecía a un grupo, a una élite dentro de un país determinado. ¿Ve? Esa era la mentalidad del reino. Nosotros muchas veces usamos la expresión el trono de Dios. Y claro, eso es bíblico. Pero es la mentalidad de aquel tiempo. No podemos pensar en Dios como que está sentado literalmente en un trono literal. Es la idea del poder. No había nada más excelso en aquel tiempo y posiblemente hasta el mismo tiempo de ahora nuestro, que un rey sentado en un trono majestuoso, tú sabes, con todo el poder y todo el control de las cosas. Aunque hoy en día la inmensa mayoría de los reinos son constitucionalistas o son democráticos. Sí, señor. Pero la idea de aquel tiempo era que el poder supremo pertenecía a un rey. ¿Ves? A un rey. Entonces, había algunas excepciones, como el caso de la democracia ateniense o como después la República Romana, donde los que gobernaban el Senado, el César, hasta que se estableció el cesarismo, ¿no? O sea, el emperador, la República Romana fue gobernada por el Senado romano. Pero una vez que se estableció el César como gobernante supremo, ese era realmente, el Senado no era más que un municipio, uno que controlaba el municipio en Roma, mientras que el emperador lo controlaba todo. Entonces, así que esa era la idea que tenían los hombres de aquel tiempo y entre ellos el pueblo judío. No se salvaba de esa interpretación de las cosas. El problema es que el Señor viene a presentar otro tipo de reino. Ahí es donde está el asunto. Y es lo que ellos en principio no entendieron. Interesante, perdóname, porque en Mateo 4:17 dice muy claro,
Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse. Ahí está la condición primaria. Arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado. Exactamente. ¿no? Ahora ahí tenemos la cosa, ¿ves? Es el reino de los cielos. Claro, la Biblia usa por lo menos tres expresiones diferentes para el reino. El reino de Dios, Sí, reino de los cielos sí. y el reino de Cristo, ¿verdad? Es lo mismo. Son correcto. diferentes expresiones para una misma cosa. Okay. El reino de Dios es la esfera del poder de Dios, Del poder de Dios. de la santidad, de la soberanía, de la voluntad de Dios, de la justicia de Dios. Ese es el concepto de reino como tal. En ese sentido, la iglesia forma parte del reino de Dios. Nosotros presentamos a la sociedad y a la humanidad la esfera del poder del reino de Dios. Okay. Sí, estamos en un país, somos ciudadanos de una nación, estamos aquí en este país, en los Estados Unidos, vivimos aquí, disfrutamos de todas las condiciones de ciudadanía, el poder está en manos del Congreso, del pueblo, de como usted lo quiera ver y como usted lo quiera interpretar. Eso es un asunto ya que excede a lo que es lo que estamos exponiendo aquí. Pero la iglesia presenta otro reino, en este momento sin contradicción aparente con el reino humano. Pero sí en ciertos puntos, incuestionablemente, el reino de Dios difiere y hasta está en pugna con el reino de los hombres, porque es el reino de las tinieblas, el reino que está bajo el control de Satanás. Correcto. No importa que sea el país mejor del mundo, ni lo más perfecto que pueda haber, que no lo es, ningún país es perfecto, pero los valores que tiene el reino de Dios están contra los antivalores de ese reino humano, ¿verdad? Sí. O sea, para un cristiano, el concepto de este país, de este mundo, este país, donde quiera que usted sea, por mucho que amemos a nuestros países y los amamos, Sí. los queremos, tenemos las costumbres en todos los aspectos de esos países en los cuales nacimos, pero ese no es el ideal último del cristiano. Correcto. Es el reino de Dios, la esfera del reino de Dios. En ese aspecto, la iglesia representa el reino de Dios en este mundo. No es un reino establecido, es un reino inaugurado. Sí. Usted habla de dos tiempos precisamente. Dos tiempos, sí, porque... Dice el tiempo presente factual en la vida espiritual de la iglesia y un tiempo futuro en el cual el reino se establecerá efectivamente, ¿sí? En un mundo renovado. Exactamente. O sea, nosotros representamos ese reino y luchamos por ese reino. Y en primer lugar, ese reino tiene que llegar al corazón del hombre. Amén. El hombre tiene que reconocer que es pecador, ahí está, Sí. arrepentidos, ¿verdad? Sí. Era un poco anormal, para decirlo de alguna manera, quizás un poco imperfecta, que Juan le dijera a los judíos, arrepiéntanse. Un judío, bueno, ¿y yo por qué me tengo que arrepentir? Yo soy hijo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo perfecto, el pueblo que no tiene, los que se tienen que arrepentir son los paganos, ¿verdad? Sí. Que están adorando dioses, que están adorando cosas paganas, demonios, etcétera. Pero a Juan le dice, no, ustedes también tienen que arrepentirse. Ahora viene una nueva etapa del reino, un nuevo entendimiento del reino de Dios. La cosa no es ahora solamente que tú pertenezcas a un pueblo racial. Ahora tú tienes que pertenecer al reino espiritual de Dios. Y a ese reino se entra a través del arrepentimiento. Sí. Y de que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Fíjate que el primero que habla del Espíritu Santo es Juan. Total. O por lo menos habla de una manera diferente a como hablaban los profetas antiguamente, ¿ves? Entonces el Espíritu Santo es el que viene al corazón del hombre y lo cambia. Claro, el entendimiento que Juan tenía del Espíritu Santo no es el entendimiento que después el Señor le viene a entregar a los apóstoles y que se establece después en el día de Pentecostés cuando se establece la iglesia. Pero incuestionablemente el Señor viene a establecer un reino que en primer lugar se establece en el corazón de los hombres, dentro de la esfera de lo que es el poder de Dios, la soberanía de Dios, su voluntad, su santidad y su justicia, ¿verdad? Sin eso no existe reino de Dios. Mientras que el reino de los hombres está fundamentalmente dirigido a lo material, a los beneficios materiales, a la gratificación de la vida en este mundo. Exactamente. El reino de Dios está en la visión de un cambio en el corazón, en la mente, en el espíritu de la persona y
viene a conformar lo que es el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino. Por eso cuando decimos el reino de los cielos, está hablando del reino de la esfera del poder de Dios, de lo que Dios es. Estamos dando una vuelta atrás del camino para volver al reino original, ¿verdad? Que es lo que en definitiva el Señor Jesucristo viene a hacer, restablecer la imagen perdida y deteriorada de Dios en el hombre. ¿Sabe que es tan interesante ese concepto? Precisamente cuando usted dice dar esa vuelta, en griego metanoia, es precisamente eso, es un arrepentimiento. Arrepentirse, de verdad. volverse. Eso, volverse, es devolverse. Si usted venía, arrepiéntase de eso. Exactamente, cambia. Ya cambie totalmente. Exactamente. Es interesante cuando usted en la página 465 empieza un tema que dice el núcleo del reino presente. O sea, ya lo trae a analizar el núcleo del reino presente. Y en la 467 empieza diciendo, el reino de Cristo no es cuestión de comprensión intelectual, sino de sensibilidad espiritual. Arriba, en la primer renglón, empieza en la 467. Dice, mire lo que dice Mateo 11, ¿ver? El texto que está aquí. Sí. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Amén. Y las revelaste a los niños, a los que de poca capacidad, esto que yo lo pongo entre paréntesis, poca capacidad intelectual. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Verdad? Mateo 11, 25 y 26 dice, pero de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el. Marcos 10:15. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, el Señor le está quitando de la mente a los discípulos que el reino es algo fastuoso con que van a tener. Recordemos lo que pasó con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Que llegara la madre le digo, yo quiero que cuando tú establezcas tu reino, la mentalidad que tenían, ¿no? Un hijo mío se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. O sea, sentarse a la derecha del trono era tener el poder después del que estaba sentado en el trono. Y el que estaba a la izquierda era el tercero en el poder. Nada más que le estaba pidiendo el poder político, ¿verdad? Y el Señor le dijo, eso no es mío darlo, eso no es. Él no quiso herir la sensibilidad de la madre, ¿no? Pero obviamente entendía que ese no era ellos no entendían nada sobre el reino. Y así te lo tenían. Acuérdate cuando el Señor ascendió al fin, después del problema que había con la resurrección, que ellos, antes de la resurrección, que ellos habían visto al Señor crucificado, ellos no entendieron lo que estaba pasando, así que él iba a establecer un reino, pero ahí está crucificado en una cruz, por lo tanto no hay nada que esperar, todo se acabó. Cuando viene la resurrección hay un gozo por la resurrección, pero no hay un entendimiento todavía. Es el Espíritu Santo el que viene a darles el entendimiento. Y ellos, incluso cuando el Señor asciende, 40 días después, y tú todavía estaban pensando, ¿y tú no vas a restablecer el reino? ¿Cuándo lo vas a hacer? Dice, no, eso no es así, nos toca a vosotros saber, ¿verdad? La cosa. Él no los quiso herir en su sensibilidad. Él sabía que con la venida del Espíritu Santo iba a venir un nuevo entendimiento y un entendimiento pleno de lo que significaba el reino. Entonces, aunque eso no fue de una manera automática, eso fue a través del tiempo. Definitivo, sí, ¿Ves? Señor. Simplemente el Señor les quiso decir, mire, como aquí ve, el reino primero se establece en el corazón. No es cuestión de poder, de engrandecimiento militar, de riqueza física, es cuestión de tener la esfera del poder de Dios en nosotros mismos. Pertenecer nosotros a esa esfera. Y Dios no se lo dio a los altos fariseos, al Sanedrín, al emperador en Roma. Muy bien, exactamente, se lo dio a los pobres, a los pobres intelectualmente, a la gente del pueblo, es lo que está diciendo. Y dice, tú tienes que recibir el reino como un niño, tú no lo puedes recibir con arrogancia, tú no puedes recibirlo como que tú te lo mereces todo, con que tú eres el niño es el que recibe las cosas con sensibilidad y con sencillez. Esa es la idea. ¿Verdad? Aquí hay una parte después, casi en la mitad, donde usted dice el cristiano vive en dos dimensiones. Una actual en la que el reino ya existe, pero otra futura
en la que el reino se hará una realidad concreta, factible, ¿no? Que eso nos va a llevar más adelante. Por supuesto. En un sentido, el reino ya está establecido porque cuando el Señor ascendió, dice que se le dio todo el poder y ahí está en Efesios, ¿verdad? Claramente. Ahora bien, bueno, alguien podría decir, bueno, pero el Señor tenía el reino en la eternidad, el verbo, el logos divino tenía el reino en el... Sí, es cierto, correcto, claro que sí. Pero en este caso ya no es solamente el aspecto divino, es también el aspecto humano, porque el Señor al encarnar, el Señor no desechó ese cuerpo carnal, el Señor lo transformó, ¿verdad? Y su cuerpo, el Señor se hizo hombre, ¿eh? O sea que ahora Dios, ese verbo está con el hombre Jesús, por lo tanto el hombre Jesús es exaltado al poder en el cielo, ¿ve? Y tiene el reino y poder en sus manos, y es el representante de la raza humana, de nuestra propia raza. Por eso nosotros hemos sido exaltados con él al poder. Nosotros no lo tenemos de una manera física ante el mundo, pero lo tenemos de una manera espiritual. Y eventualmente ese reino se va a establecer físicamente en este planeta. En un planeta que va a ser restaurado, va a ser renovado, va a ser cambiado, y entonces el reino de Dios se va a establecer de una manera total y completa, y el reino de las tinieblas, que es el que estamos en este momento viviendo. O sea, este sería la esfera de los antivalores del diablo, ¿verdad? El hombre rebelado contra Dios, el hombre egoísta, el hombre perverso, el hombre que se place en el pecado, el hombre que se place en su vida material, sin darle lo que le necesita el espíritu. Y ese es el problema. La gente se desespera ante la perspectiva de la muerte. No es que nosotros anhelamos morir, ni mucho menos, pero el cristiano no tiene esa sensibilidad de desesperación que hay en el ser humano, porque no hay otra perspectiva. Se me acaba lo que tengo, se me acaba lo que yo disfruto, se me acaba lo que yo vivo cada día, ¿ves? Y entonces esa es la esfera de los antivalores del diablo. Ahí se puede entender perfectamente cuando el espíritu realmente mora en alguien, esa persona entiende lo que es lo espiritual. Hay personas que por más que usted les diga, nunca lo van a entender. Claro. Mira lo que dice usted, viene la gran declaración en la página 469. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Lo tremendo es que usted empieza esa página diciendo esto: ¿habrá que convertirse en antropófagos para ser aceptables a Dios? Pregunta ahí. Aún más, ¿habrá que caer en las primitivas prácticas de la teofagia, comerse a Dios para poder acceder al reino de Dios? O sea, el hombre, el ser humano sigue en términos materiales pensando. Por eso no entendían. Humano, este es mi cuerpo. En términos carnales. Exacto. Una forma carnal. Entonces, ¿cómo me voy a comer yo el cuerpo? Hay una historia por ahí que dice que a unos misioneros en el Amazonas, o yo no sé por dónde, estaban explicando esto y se lo comieron. Sí. Bueno, Así, allá en Ecuador hubo creo que fue por allá, esa historia. En los años 50. Exacto, impresionante. Sí. Entonces, de este reino que nos está hablando el Señor precisamente, tiene que ver con la fe salvadora, la que hace que Cristo se haga real en el discípulo, que confiadamente llega al Calvario, al pie de la cruz, para aceptar humildemente el rescate que Él obró por nosotros, pecadores indignos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando esto sucede, hemos comido y bebido, y en consecuencia de este acto de fe, Dios nos hace suyos. Claro. Entonces, más adelante en la página 471 usted trata un tema bien tremendo, porque viene hablando del significado de las palabras. O sea, el Señor viene hablando en palabras, obviamente, es la forma de comunicarse, nos explica todo esto del reino, no lo entendemos, pero cuando usted entra aquí a hablar del significado de las palabras, nos deja ver 4 puntos bien interesantes. El significado de las palabras, el alcance de las palabras, el carácter de Pedro y lo que el mismo Pedro dijo tocante a la piedra de fundación. Sí. Y ahí se va metiendo al tema de lo que
hemos hablado otras veces del dispensacionalismo de la iglesia, en fin. Háblanos de esto, pastor, del significado de las palabras. Aquí fundamentalmente, en este caso, tiene que ver con el entendimiento que tenían los apóstoles de Cristo en el momento en que estaban con Él. Ajá. Como decíamos al principio, ellos pensaban en un reino material, que Jesús en un momento determinado, como hijo de David o como descendiente de David, Él iba a establecer un reino literal. Y entonces esa no era la verdadera idea de ese primer ministerio del Señor. Es interesante que el Señor cuando este pronunciamiento de Pedro y está relacionado con lo que Pedro declaró, se produce, él estaba a la vista de Cesarea de Filipo, Cesarea Marítima, creo que le decían también, y era que era una ciudad pagana dentro de lo que era Judea, dentro de lo que era el reino prácticamente estaba habitada por gentiles y ahí se podían ver de lejos las estatuas de los dioses y todo eso. Y entonces el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres esto, otros dicen que no. Primero, ¿qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Unos dicen que eres fulano, otros dicen que eres ciclano, otros dicen hasta la reencarnación de Juan el Bautista. Correcto, sí. Y entonces él le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, en nombre de los apóstoles, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios, ¿verdad? Sino el Padre. Pedro, o sea, cuando Pedro dice eso, él no podía entender plenamente lo que él estaba diciendo. Es una revelación que Dios le da en ese momento para que lo exprese delante de los demás apóstoles. Es el núcleo del reino en aquel momento. El núcleo por el cual el reino va a explotar y va a salir adelante cuando llegue el día de Pentecostés y va a comenzar la prédica del Evangelio. Es importante que este ha sido motivo de una larga discusión histórica entre la teología católica y la teología reformada y la teología evangélica, ¿verdad? De que Pedro es la cabeza de la iglesia, que Pedro es la piedra fundamental, por lo que la respuesta que Cristo le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los escritores evangélicos, los escritores católicos se sustentan en eso para sostener que Pedro es la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia. Los escritores evangélicos, sean reformados, sean protestantes, reformados, protestantes o evangélicos, sostienen que el Señor se refería a Pedro como una piedra pequeña, Petros, y él era la Petra o una montaña gigantesca. El problema es que el pasaje en el Mateo 16 está escrito en arameo. Este pasaje no está escrito en hebreo o en griego. Está escrito en arameo. Y en el arameo no hay diferencia ninguna entre una piedra y otra. Entonces, esa no es el caballo de batalla de nosotros, no es el punto fundamental. El punto fundamental de nosotros es que, en primer lugar, una iglesia como es esta no puede estar cimentada sobre un hombre falible, como era Pedro. Segundo, y que es quizás lo primero, cada vez que la Biblia habla de piedra como lugar de confianza o lugar en el que yo me puedo sostener, o un lugar firme, siempre se refiere a Dios. Nunca se refiere a un hombre. Entonces, la lógica nos indica que cuando Cristo está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, no es que la va a edificar sobre Pedro, sino sobre la declaración de fe de Pedro. Ahora bien, no es que Pedro deje de ser una piedra, como tampoco lo eran los apóstoles, sino que ahí está la diferencia entre lo que piensa la Iglesia Católica y lo que pensamos nosotros. Cristo era la piedra angular sobre la cual está basada la iglesia, pero los apóstoles eran piedras de cimentación. Si tú vas allá a Apocalipsis capítulo 21, te dice que en los cimientos de las nuevas ciudad de Jerusalén tenían los nombres de los 12 apóstoles. O sea, tú no vas a interpretar una ciudad literal, como mucha gente ha interpretado. Tienes que entender que es una metáfora de la iglesia como un edificio, como una ciudad. Y entonces nosotros los creyentes somos
piedras de edificación. Primera de Pedro, capítulo 2. Vosotros como piedras vivas sed edificados. Entonces, aparte de eso, Pedro mismo se encarga de establecer que Cristo es el fundamento, la piedra fundamental de la iglesia. Yo creo que está por aquí también. Déjame ver si lo puedo. Aquella piedra del ángulo, Sí. del cual la desecharon los edificadores, ¿no? Ajá. Pedro se refirió. En la página 475 usted dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Exactamente. 4, 11, 12. El mismo Pedro es el que explica. Claro. Y también cuando está en el Sanedrín, ¿verdad? Esta es la piedra del ángulo que ustedes desecharon. ¿Ve? O sea, en ningún momento Pedro entendió que él era la piedra sobre la que estaba fundamentada la iglesia. ¿Ve? Entonces, claro, a la Iglesia Católica le viene muy bien esa idea porque es un concepto en el cual ellos se cimentan para mantener el control y el poder que ellos tienen. ¿Ve? Y entonces te hablan de la tumba de Pedro. ¿Quién está enterrado ahí? Posiblemente está enterrado un papa de los primeros que hubo. Y entonces esa es la tumba de Pedro. Pero acuérdate que Pedro fue muerto como un criminal. Pedro no fue muerto como un... ¿Y quién en la Biblia en ninguna parte ni existe un dato histórico que los cristianos se llevaron a Pedro y lo enterraron? No. Y menos hay en el Vaticano. Sí, menos en el Vaticano. Entonces, ni a Pablo ni nada de eso. Eso no era fundamental en aquel momento. Entonces, es la parte, nosotros somos la piedra, Cristo es la piedra de fundamentación de la iglesia, sobre la cual la iglesia está edificada. Según la forma de edificación, no sé si en estos tiempos sigue siendo igual, pero hay una piedra que se pone de fundamento, que es la que lleva todo el peso del edificio, una piedra que está compuesta de diferentes materiales. Y a partir de ahí es que se empieza. Y entonces ahí empieza a hacerse se hace el cimiento y se hace después el edificio. Esa es la misma idea. ¿Por qué? Porque la iglesia ha venido a sustituir al templo físico. Primero era el tabernáculo en el desierto, después el templo de Salomón, y por último es la iglesia que se edifica como un templo. Efesios capítulo... Vamos a Efesios capítulo, esta Biblia está bastante deteriorada, déjame ver, Efesios capítulo 2, desde el verso 18 podemos leer, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros, está hablando de los gentiles, ni advenedizos, sino que conciudadanos, un politei, de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Pedro el pescador. Eso no dice eso. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Está más claro que el agua. Entonces dicen, bueno, pero los católicos no entienden eso. Por supuesto que lo entienden. Son hombres con un montón de... Los cardenales, esos todos tienen varios idiomas, tienen un montón de títulos, tienen una erudición intelectual, pero no les conviene entender lo que dice la Biblia. Lo que dice el 21. Y construido todo el edificio por medio de él. ¿De quién? De Cristo. De Cristo, exactamente. Jesucristo, el cual crece para ser templo santo para en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está más claro que el canto de un gallo y más claro que el agua de un manantial. Pero una cosa es una cosa es entender lo que uno está leyendo y otra cosa es querer aceptarlo. Y eso es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Hay gente que lee eso y no significa nada para ellos. Es cierto. Entonces creen lo que dice un fulanito o lo que dice un tipo de mente fértil, como dice Hendrickson, pero no creen lo que dice la Biblia. No creen lo que dice la Biblia. Y eso es lamentable. Eso es muy lamentable. Dice en la página 475 empieza con lo que Pedro dijo tocante a la roca de fundación. Mire,
Y usted está haciendo referencia a Primera de Pedro 2, 4 y 6, 8. Y empieza diciendo, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así Primera de mismo. Pedro 2. Eso es lo que le dice Pedro, sí, le dice él está diciendo en su primera carta, pero eso también se lo dice al Sanedrín judío en Jerusalén. Ustedes, ese Cristo que ustedes desecharon y lo crucificaron, ese es el que Dios ha puesto como cabeza del ángulo, ¿verdad? Es la piedra angular de la iglesia. Sí. Nadie, como dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ve? Y usted entonces termina esta parte diciendo precisamente, años más tarde, un nuevo apóstol, mire, ahí entra a relucir Pablo, un nuevo apóstol haría suya la lucha de la iglesia por alcanzar a los gentiles, Saulo de Tarso, que llegó a convertirse en Pablo, considerado como el verdadero sustituto de Judas. No podemos afirmar esto categóricamente, pero es incuestionable que el trabajo del apóstol Pablo para expandir el evangelio de Cristo en Europa no tiene parangón en ningún otro. Legaría 13 epístolas a la iglesia que se hayan encontrado. O sea, ahí usted lo deja entre paréntesis precisamente. Legarían 13, o sea, legaría, tenemos 13 epístolas. Del legado de 13 epístolas legó, de él. El legado él legó, y dice así, que se hayan encontrado, posiblemente haya más. Es probable. Ahí deja la inquietud. Y que serían para siempre base fundamental de las doctrinas y principios cristianos de los cuales se ha nutrido la iglesia a través de los siglos. ¿Ya? Entonces, terminando ahí, nos lleva al punto E, donde habla de la perspectiva futura del reino, en la página 476. Y ahí empieza un debate bien interesante, bien bueno también, sobre la perspectiva futura del reino. El reino está en el presente cotidiano y es la iglesia, aún con todos los defectos que pudiera tener. Aquí hago una llamado, que iglesia lo escribe con I mayúscula, ¿ya? Pudiera tener, porque está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. Pero el reino tiene una culminación futura, tiene una realización que llegará a ser realidad en el tiempo. Kairos. De Dios. Kairos. Sí, la P es una R. Es una R, ok. De Dios. Sí, esto, por supuesto. Sí, en griego existen, creo que por lo menos 2 palabras o 3 que refiere al tiempo. Pero cronos es el tiempo que está pasando. Okay. El tiempo normal, de ahí viene sí. Y kairos es un tiempo especial, un tiempo que está determinado para algo. Okay. Por ejemplo, el kairos de Dios para sacar a Israel de Egipto, cuando llegó el tiempo apropiado para sacar a Israel de Egipto, hacerle una nación como pueblo escogido. Okay. Después el kairos de Dios cuando vino la primera venida de Cristo, ¿verdad? Que llegó la culminación del tiempo para que el Señor viniera al mundo. El kairos de Dios para la iglesia y el kairos o tiempo de Dios cuando venga Cristo en la segunda venida a establecer su reino. ¿Ve? Entonces, ese es el tiempo. Por eso decimos, el reino está inaugurado. Vivimos dentro de la esfera del reino, pero el reino no está establecido todavía aquí en este mundo. Okay. El reino está establecido en el cielo. Está claro por Efesios. Aquí lo podemos buscar. Sí. En Efesios capítulo 1. Efesios es una epístola muy importante porque es una epístola que es para todas las iglesias, no solamente para la iglesia de Éfeso. Okay. Es para todos. Claro, todas las epístolas son para las iglesias, pero la epístola de los Efesios se sabe que fue hecha de una manera circular para que se leyera en todas las iglesias. Espérate, déjame ver este video un poquito. El reino ya está establecido en el cielo. Dice aquí desde el versículo 15, capítulo 1 de Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mira lo que dice, en el conocimiento de Él. Tenemos que saber, conocer. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vuelve a hacer énfasis. Sí. No te creas que todo el que se llama cristiano tiene entendimiento Sí. pleno de las cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está dando una idea de lo que va a venir como reino de Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ves? Es la idea de un reino celestial en el cual el Señor Jesús tiene el poder al lado del Padre. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En este caso, siglo, los judíos tenían el concepto, acuérdate que está hablando de un judío, tenían el concepto de que siglo o milenio era una etapa, una edad, un tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces, él está diciendo sobre todo sobre este tiempo en que estamos viviendo y sobre el próximo tiempo que va a venir, que va a ser la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En un sentido, ¿cómo pudiéramos decir? Literal, espiritualmente hablando, literal espiritual, aunque eso parezca un disparate, el milenio ya está establecido en el cielo. O sea, el reino de Cristo, el nuevo reino está ya establecido. Él no está allí con los brazos cruzados haciendo nada. Él está gobernando sobre su reino. El reino todavía no se ha establecido aquí. Cuando Él venga, entonces se va a establecer el milenio aquí. No desde el punto de vista físico. Aunque digamos que el reino de los cielos se ha acercado, pero no se ha establecido. No se ha establecido, sino como reino para toda la eternidad. Y esa es la idea en que diferimos algunos con el concepto del milenio, ¿no? Unos entienden que se va a establecer un milenio literal de 365 días cada año, o 300 o 1000 años solares, y otros entendemos que el milenio lo que es un significado de reino. ¿Ves? En ese caso, cuando el milenio se establezca aquí, es el reino eterno del Señor. No hace sentido eso de que Cristo gobierna 1000 años y después de 1000 años entonces viene otra vez otro problema y eso no tiene base bíblico. No. Entonces, ahí está la cuestión. Sería bueno tú que como reformado que te leyeras Más que Vencedores de Hendrickson. Sí, Más que Vencedores es una explicación del Apocalipsis por la Iglesia cristiana reformada y para mí es lo más excelso que hay. Ahora hay un buen escritor, Rigoberto Galvez, que es guatemalteco. Sí, muy bueno, muy bueno. Que explica mucho tiene un diccionario escatológico muy bueno y ¿cómo se llama? Explica mucho todo lo que tiene que ver con lo que es el reino de Dios, con lo que es los conceptos del milenio, del milenialismo, etcétera, etcétera, porque algunos acusan a la gente que no cree en un milenio literal, de que no creemos en el milenio, no es eso, es que creemos en el milenio tal y como lo creían los judíos antiguamente. Los judíos, si tú hablabas con un judío antiguo, y quizás si hablas con un judío te va a decir, este es el milenio malo. Pero los judíos saben perfectamente que no son 1000 años desde la creación, hace más de 6000 años, ¿verdad? Pero ellos le llaman milenio a un reino establecido, al estado de cosas que hay hoy en día aquí. ¿Ves? Cuando vengan los próximos milenios es el milenio bueno, el milenio de Dios. ¿Ves? Y esa es la idea que los que no creemos en un milenio literal entendemos. ¿Tiene alguna explicación ahí en contexto con Samuel Waldron, El fin de los tiempos? Sí, muy bueno también. Muy bueno. Waldron, Hockema tiene un libro que se llama La Biblia del Futuro, que te da una explicación sobre eso increíble. ¿Ves? Y entonces, todo esto del milenio literal es una cuestión que está dentro del dispensacionalismo. ¿Qué es? Sí, dentro del dispensacionalismo. Que es para que los judíos, la iglesia, ellos no entienden la realidad del reino de Israel y del reino, ellos todo lo entienden de manera, en ese sentido se parecen un poquito a los judíos,
Ok. Lo entienden de manera literal. ¿Cómo se llama? Que la nación de Israel, por ser la nación de Israel, esa es la nación. Pero cuando ustedes profundizan en el Nuevo Testamento, las cosas cambian por completo. Incluso cuando usted está hablando aquí en la 478 dice en el segundo párrafo, la segunda venida del Señor es literal, visible y única. Claro, claro, única. La Biblia no nos Y da pie para única. más nada. Ajá. La Biblia no nos dice en ninguna parte que el Señor va a venir en 2 etapas, ni que se va a llevar a la iglesia literalmente para que reaparezca el Israel. Exacto. Hechos. No existe en el testimonio bíblico ninguna base para la secrecidad, para la desaparición invisible de la iglesia o de personas, y menos aún una supuesta venida del Señor dividida en 2 partes. No existe Ahí ven nada de claro. eso. Eso estaba, ese mismo escritor que yo te estoy diciendo, Galvez. Sí, Él Galvez. dice, yo también pensaba dispensacionalmente mientras más estudiaba la Biblia me encontré con que no existía un solo texto Okay. que dijera eso. Entonces, ¿qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo lo que me dice la Biblia o estoy creyendo lo que me dice alguien? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Por ejemplo, aquí, mira lo que dice aquí en Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso fue Moisés profetizando a Cristo. Ajá. Y el verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué tú haces con eso? Excluida ¿Qué de tú, su pueblo. ¿Qué tú entiendes ahí? Excluida de su Estoy pueblo. diciendo que va a ser quitada. Excluida. Por eso el concepto de Israel siempre fue más un concepto espiritual que físico. Sí. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob allá en Jaboc, él no dejó de ser un arameo, Génesis, siguió siendo un arameo. Sí. Ahora es Israel porque pertenece al pueblo especial de Dios. Sí. Pero dentro del pueblo especial de Dios había idólatras, había traidores, había personas que no creían. El mismo Abraham, dentro del pueblo de Dios. ¿Quién fue Abraham? Bueno, Abraham No fue judío. un arameo, pero él es el iniciador prácticamente del pueblo. Exactamente. Ahora bien, el detalle es que la comunidad mesiánica, aquellos que guardaron el pacto, esa es el verdadero pueblo. Búscate Daniel 9:4. Para Daniel que tú veas 9:4. 9:4, sí. Daniel 9:4, a ver qué te dice. Y esa es la tónica de todo el Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel. Yo creo que estamos llegando ya al punto, ¿eh? Sí, Sí. ya casi. Léete Daniel 9:4. Daniel 9:4 dice así en esta Biblia que tengo aquí conmigo. Dice 9:4. Y oré ante Yahvé mi Dios y le confesé diciendo en oración, oh Yahvé, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahí está. Para los que lo aman y guardan sus mandamientos. No es para todo el mundo. No. Es como para decir, pues, aquí en la iglesia, todo el mundo puede estar dentro de la membresía de la iglesia. Correcto. Pero todos pertenecen a la iglesia. No. Es la misma cosa. Sí, no, hermano, entonces, resumiendo un poquito esto, porque ya se nos está haciendo, ya tarde, se está cumpliendo el tiempo. Decimos, el reino de Cristo fue inaugurado con él, el reino en la visión de la esfera de la santidad y de la soberanía de Dios sobre el hombre, ¿verdad? Es un pueblo que él está sacando de entre la humanidad para ser el pueblo santo que va a vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra. Sí. Pero el reino, o sea, en ese sentido es un reino inaugurado. Ajá. Él inauguró el reino, pero el reino aquí en la tierra aún no se ha establecido. Pero sí esperamos su establecimiento. Sí, exacto. Por eso decimos que somos un pueblo escatológico. Ajá. Esto quiere decir que somos un pueblo que no confiamos en la mentalidad y en lo que los hombres nos dan, nos brindan. Ningún régimen político, ninguna ideología política, ninguna mentalidad humana va a traer solución a los problemas que tiene el hombre, ni va a traer la solución a toda la humanidad.
solamente el reino de Cristo estableciéndose sobre la tierra. Por eso una de las cosas que muy poca gente entiende en la iglesia, y tristemente es eso, es que la iglesia tiene un propósito redentor, no solamente en el aspecto de salvar a la persona para Cristo. Sí, ese es el primer aspecto. O sea, que la persona reconozca que es pecador y se entregue a Cristo. Pero una vez que ya tú estás dentro del reino, de la esfera del reino de Dios, tú tienes que pelear, luchar para que ese reino se establezca entre los hombres. ¿Ves? Por eso es que tenemos que predicar, por eso es que tenemos que trabajar, por eso es que tenemos que lidiar con el mundo. No podemos capitular ante el mundo. Tenemos que continuar adelante con la lucha cristiana para que el reino de Dios se establezca. Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que el reino de Dios no se va a establecer por nuestro esfuerzo, que se va a establecer por la venida de Cristo. ¿Ves? Pero nuestra labor es pelear, es luchar, es la labor del soldado. Es la labor del soldado. Muchas veces incluso hasta con conciencia de que podemos perder en la pelea. Claro. Mira, a mí me admiraba mucho, a mí me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, y los japoneses eran admirables en un sentido, en otros sentidos tú dirías, eran unos fanáticos locos, pero ellos peleaban aún a sabiendas que iban a morir. Sí. Entonces, el cristiano debe estar lleno de ese, pudiéramos decir, ese fanatismo, si quieres llamarlo así, a mí no me importa, pero esa pasión por luchar por el reino. Mientras esa pasión está en el corazón y en la mente del creyente, el creyente va a estar cumpliendo el propósito de Dios en este mundo. Cuando nos relajamos o entendemos que no da lo mismo, un día tras otro, yo sé cuando mi mamá muera voy al cielo y ya, y se acabó. Esa no es el espíritu de verdad. Eso es un peligro. Sí, exactamente. La relajación, el relajamiento. Sí, porque ya Roma lo vivió y entonces Pablo fue muy claro. Exactamente. ¿Y qué hizo con sus corazones y con sus conciencias? ¿Qué pasó? Se relajaron tanto que pues, es lo que está pasando ahora. Para terminar entonces, en la página 482, usted dice muy claro ahí en la mitad, antes de empezar. 482 me dice. Sí, ya en la próxima hablaríamos de un nuevo arreglo, pero aquí está terminando diciendo lo siguiente: queda pues bien claro que el reino de Cristo, página 482, queda pues bien claro que el reino de Cristo se establecerá sobre este planeta de una forma real y efectiva, que este mundo será purificado por fuego, la iglesia será arrebatada y llevada por Cristo al cielo, pero no de la manera que los dispensacionalistas predican, y volverá majestuosa a este planeta una vez que el mismo sea restaurado y las cicatrices de su juicio desaparezcan. Amén. Exactamente. Bueno, algunos intérpretes que no son dispensacionalistas entienden que, eso después vamos a hablar más detenidamente sobre eso, pero entienden que el Señor cuando venga, la iglesia es levantada hasta Él y después desciende nuevamente al cielo, a la tierra, perdón. Pero existen algunos inconvenientes con respecto a eso. El inconveniente es que evidentemente dice la Biblia en muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que el día que el Señor venga la tierra va a ser destruida por fuego. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Va a estar aquí mientras la tierra está siendo destruida? No. Ese es el juicio de fuego sobre este planeta. No es el juicio final, no. Es el juicio de fuego sobre este mundo. Pero el Cristo dijo en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una idea del arrebatamiento. Lo que no es una idea de un rapto secreto. En el texto en ningún lugar dice nada de secreto, ni en la construcción griega del pasaje dice nada de secreto. Esa es la idea del rapto o del arrebatamiento que aparece en 1 Tesalonicenses 4. O sea, la iglesia va a salir de aquí para celebrar las bodas del Cordero delante de Dios, ¿verdad? La tierra será juzgada primero por fuego y después será restaurada. Cuando la tierra sea restaurada, entonces cuando se cumple lo que dice Apocalipsis 21, que la iglesia desciende del cielo de Dios, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido, ¿verdad? O sea, es la iglesia. La iglesia. La gente confunde eso con una ciudad literal, pero no, es la iglesia. La iglesia tanto en el Antiguo Testamento, que era el cajal de Dios, la congregación de Jehová, y la iglesia en el Nuevo Testamento se les llama Sión.
se le llama la ciudad santa o Jerusalén, ¿verdad? la ciudad santa. Y entonces el templo de Dios, son tres aspectos. Esos tres aspectos son metafóricos. No somos un templo literal, somos un templo espiritual. Somos la Sión celestial, ¿verdad? Porque pertenecemos al pueblo escogido de Dios. Ese pueblo que adoraba a Dios solamente, que no se iba detrás de dioses paganos. Y la Jerusalén, porque es la ciudad santa de Dios, ¿verdad? Es la representación de la sociedad santa y salvada de Dios. Después tendremos tiempo de hablar mucho sobre eso. Así que gracias, Iván. Ya hemos llegado al final hoy también, gracias a Dios, ¿no? Amén. Que nos permitió este tema. Entonces, una oración para Sí, despedirnos. ¿tú quieres Por favor, despedir? despídese, ¿no? Bueno, Tranquilo. entonces, Despídese, pastor. bueno, gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a Andy, que está allá en los controles. Por medio de él podemos entrar en contacto con otras personas que les interesa escuchar esto. Y a mi hermano, el pastor Iván Gil, que muy amablemente se ha dedicado a ayudarnos con esta exposición. Vamos a orar y deseándoles un feliz domingo, que Dios les bendiga. Y recuerden que el día del Señor es el día de mañana. Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, es lo más importante. Entendiendo tu palabra podemos proyectarnos mejor. Podemos hacer las cosas como tú, Señor, esperas de nosotros. Nadie puede hacer las cosas si no entiende lo que está haciendo. Gracias por tu misericordia para con tu pueblo. Gracias por tu amor expresado en el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús y la resurrección, la esperanza de un nuevo cielo, de una nueva tierra, de una nueva vida celestial, donde todas las cosas malsanas pasarán, donde el poder del diablo será quebrantado y se establecerá el reino de tu amado Hijo Cristo Jesús. Bendícenos y guíanos conforme a lo que es tu deseo y ayúdanos a poder ser mejores cada día, a limar nuestras deficiencias, nuestras incapacidades para poder servirte conforme a lo que es tu deseo, Señor. Todo lo ponemos en tus manos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, Dios te bendiga, hermano. igualmente. Bendiciones. Gracias por todo. Ok. Bien.